Es cierto que la señora Victoria Yakimova lo canceló porque este se negó a pilotear una nave. En el caso de este señor, alegó tener y presentó documentación de que él tenía todas las capacidades para volar esa aeronave. En Estados Unidos, lo que él decía que decía el documento no era lo que estaba registrado, que para poder trabajar, él tenía que renunciar al IDAC. Eso es falso. ¿Cuál es el motivo que genera la terminación del contrato? Él tiene un derecho, él entiende que él ha sido perjudicado, pero nuestra cliente también. Tenía 6 meses trabajando, que de esos 6 meses, 3 fueron entrenando. A mí, yo no quiero utilizar la palabra fraudulenta, porque es un término muy fuerte. Y el señor Luis Pelayo Ramírez, de ir como piloto, regresó a República Dominicana como pasajero. Amigos de YouTube, el derecho a réplica siempre está consignado en un buen periodismo y es por ello que recibimos a Cristóbal Pérez Ziraguza en representación de Victoria Yakimova, quien la semana pasada estuvo denunciando aquí Domingo Ramírez que incumplía un contrato laboral con un piloto identificado como Luis Pelayo Ramírez Moquete. Y él tiene detalles que quiere ofrecer en lo concerniente a las declaraciones que se ofrecieron en este espacio con su derecho a réplica, como ya dije anteriormente. Bienvenido. José, muchas gracias por la invitación y por permitirnos asistir a tu programa que regularmente pues lo seguimos en tus redes y como bien dices, darnos la oportunidad a nuestra cliente de ejercer su derecho a réplica, porque es sano que en el caso de tu audiencia, las personas que te siguen, que al recibir una versión de un caso judicial que normalmente nosotros no estilamos como abogados, ventilar los casos de nuestros clientes ni en redes sociales ni en los medios tradicionales de difusión, pero entendimos oportuno y con autorización de nuestra cliente, pues hacer algunas precisiones importantes que van a permitir corregir el registro y, como decía un programa antes, que sea usted el jurado y que sean las personas que te siguen, ya sea por cualquiera de los medios de difusión, que saquen sus propias conclusiones. Te puedo comentar un poco. La señora Victoria Yakimova es una ucraniana, su esposo es extranjero también, están radicados en República Dominicana hace ya muchos años. Están muy vinculados al tema del sector tecnología. Viven una vida tranquila en casa de campo, en el resort, tiene su casa, pero son personas de muy bajo perfil. Y tú dirás eso, bueno, pero la señora tiene redes sociales, ese es un derecho que le asiste. Ella es diseñadora de modas, es diseñadora de arquitectónica, es bastante polifacética, es modelo, la fotografía y demás. Tienen un avión que operan, porque realmente ellos operan un avión. En Estados Unidos, tú cuando decides pues tener un avión, el avión como tal, lo que uno recibe es la operación del avión. ¿Ellos compraron un avión? No. Ellos son operadores de un avión. El avión como tal es cuando tú adquieres los derechos o la participación en la compra de un avión, eso se hace vía un fideicomiso y demás. Entonces, sí, tiene todo un tinglado y una formalidad. Pero en el caso de ella es operadora del avión. Entonces, evidentemente, el operador de un avión necesita pilotos, como necesita mecánicos, como necesita azafatas. Estamos hablando de un Pilatus, es un avión ejecutivo, monomotor, bastante, con unas capacidades muy interesantes, es uno de los mejores aviones en términos de rendimiento y de seguridad aeronáutica en lo que es aviación civil ejecutiva. Pero el que conoce un poco de aviación sabe que, a diferencia de lo que es, para ponerlo en lenguaje llano y que la gente lo entienda, tú tienes un vehículo de motor y tú o es mecánico o es automático y tú aprendes. Si es mecánico, tienes que aprender a utilizarlo y tienes que tener una licencia que te lo habilite. Si vas a utilizar un camión, tiene una categoría. Si vas a utilizar una maquinaria pesada, tiene otra categoría. Es decir, hay que tener la capacidad para poder operar una determinada maquinaria. Pero hay una gran diferencia entre lo que es operar una aeronave y operar un vehículo de motor en tierra. Mi padre, en mi caso particular, yo eché los dientes en la aviación. Papá fue piloto privado y estuvo muy vinculados al sector aeronáutico, porque aquí llegaron las ambulancias aéreas. Con mi padre
vamos a decir, fue precursor en ese sentido. Fue precursor de ese sector. Y para mí no es difícil tratar el tema. Él siempre me decía algo, y lo traigo a colación por lo siguiente. No es lo mismo tú manejar un vehículo que si hay un desperfecto o como humano, uno comete un error, porque están los errores humanos en la operación de la maquinaria, tú estacionas el vehículo a la derecha y te apeas y revisas. En la aviación no es así, tú no puedes estacionar el avión a la derecha y apearte. No. Entonces tú tienes la responsabilidad de que primero el piloto tiene que tener el entrenamiento. Y el entrenamiento no vale con que te otorguen la licencia. Tú tienes que mantener ese entrenamiento. Y en aviación hay una rigurosidad de recertificación de esas capacidades. Porque yo puedo obtener la licencia de piloto privado, tú también. Pero si tú no vuelas regularmente, tú pierdes la pericia y pierdes la habilidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En este caso en particular, cuando ellos deciden, pues se encargó el avión había que irlo a buscar nuevo a fábrica en Denver, Colorado. Tienen la necesidad de contratar un piloto que evidentemente va a volar la aeronave. Sí. Ese piloto lo llevan, primero se presenta con un currículum, con unas capacidades, y decía que como había tenido una experiencia previa con otro avión similar, misma marca, pero de unos 2 o 3 modelos más antiguos, en República Dominicana. Le digo, yo soy un ex miembro de la Fuerza Aérea, yo tengo experiencia en los aviones CASA que están aquí en lo que son lo que utiliza la Fuerza Aérea Dominicana, y tengo X cantidad de horas de vuelo. Perfecto. Y tengo habilitación de licencia para volar en Estados Unidos, aviones con matrícula norteamericana. Y hay algo muy importante, hay 2 habilitaciones para volar en un piloto. Tú tienes lo que se llaman las reglas de vuelo visual o las reglas de vuelo vía instrumento, IFR o BFR o BRF. En el caso de este señor, él alegó tener y presentó documentación de que él tenía todas las capacidades para volar esa aeronave. Y ese fue uno de los requisitos principales, sí, para que él trabajara para ella. Exacto. Pero ahí hay que aclarar algo. El abogado dijo acá que él fue debidamente depurado. Él presentó a una persona que, entiendo yo también, ella, al no tener experiencia y ser un extranjero, que es una de las cosas que a mí me duele. Muchas veces pasa, y me pasa con muchos clientes extranjeros, que son tomados en su buena fe. Sí. No, en todas partes puede pasar, pero él dice que ella fue al IDAC y que en el IDAC, basada en la experiencia que le había tenido, le recomendaron a ese señor. Le recomendaron al señor Luis Pelayo. Él entonces alega que para poder trabajar él tenía que renunciar al IDAC. Eso es falso. Ese señor se mantuvo sin informárselo a mi cliente, que fue contratado en febrero del 2022, y su contrato termina en septiembre del 2022, por las razones que voy a explicar ahora. Sí. Contrario a lo que él le alegó de que él tenía que terminar su contrato, él continuó trabajando. Ojo. Él no perdió en ningún momento. Él continuó trabajando hasta octubre del 2022, porque él era el inspector de operaciones, creo que era el puesto que tenía, no como piloto en el IDAC. O sea, que no fue que salió, como se dijo aquí en este espacio, abandonando su trabajo e inmediatamente yéndose con la señora Victoria. Entonces, ¿dónde se da el evento que genera, vamos a decir, que lo deja al piloto al descubierto? Si contrario a lo que él ha alegado, que tiene una serie de pericias, que tiene experiencia, que tiene horas de vuelo y que tiene toda una acreditación y presenta documentación que, vuelvo y digo, es objeto de contestación ante el Ministerio Público y se van a derivar consecuencias. Yo no quiero festinar la investigación y por eso, a diferencia de otros colegas, yo trato de que las cosas se manejen en los tribunales, porque uno tiene que, cada cosa, y donde las redes sociales son muy buenas para informar, pero también es un peligro cuando la gente las mal usa para desinformar. En este caso en particular, se invirtió un dinero en él, en los entrenamientos que son propios. Si tú vas a volar una aeronave nueva, tú tienes que recibir un entrenamiento. Se le pagaron sus entrenamientos en base a lo que él decía tener. Si él decía tener 3,000 horas de vuelo, evidentemente que el entrenamiento va a ser mucho menor que una persona que tenga, por ejemplo, 1,000 horas de vuelo. Basado en su experiencia, se le empezó. ¿Qué pasó? Se acordó un contrato. ¿Cuándo fue? Entonces, él se le contrata en febrero. Se empiezan los procesos de entrenamiento en Estados Unidos. El avión hay que retirarlo en mayo. Cuando se llega en abril, finales de abril, a prepararlo a él, la escuela de aviación que lo recibe, que es de primer nivel, informa: este señor no tiene
según los informes que están depositados en el expediente, este señor no tiene la pericia que dice tener, cuidado. Pero se avanza en esa dirección y se va y se vuela a Denver, Colorado, a retirar la aeronave nuevecita. Ojo, para sacar el seguro, en materia de seguro hay un principio básico en el contrato de seguro entre la aseguradora y el asegurado, que es el principio de la buena fe. La aseguradora presume de tu buena fe, de que lo que tú le declaras es tal cual. Y por eso, cuando la aseguradora encuentra que algo de lo que tú le hayas declarado no es cierto, el contrato se anula. En este caso, para tú asegurar una aeronave, el piloto, su capacidad, su habilitación, sus licencias, juegan un papel muy importante. Así como también lo que tiene que ver con la solvencia del propietario para poder dar los mantenimientos y todo lo demás. Sí. Pero antes que usted avance en ese punto, me gustaría también que ilustre, y ojalá, para que no pierda el hilo también. Es cierto que la señora Victoria Yakimova lo canceló porque se negó a pilotear una nave en la isla de Granada. Y que en medio de una tormenta se le dijo a él que asumiera y regresara a la República Dominicana, y que se negó, y por eso cuando se llegó aquí a la República Dominicana entonces se produjo su despido. Lo primero es que esa conversación nunca existió porque es falsa. ¿Cómo? Así como usted lo está escuchando. Esa conversación no existió. Hubo un viaje a Granada, pero no es cierto que existió una conversación, ni contacto ni siquiera, entre la señora Yakimova y el piloto. Y vamos a aclarar sobre eso. ¿Cuál es el motivo que genera la terminación del contrato? Sí. Fíjese bien que se le contrata en febrero. Se le contrata el alegado que había renunciado al IDAC. Primer elemento. El avión hay que retirarlo en finales de abril, principios de mayo. Se viaja con él a Estados Unidos, se le da el primer entrenamiento para poder volar esa aeronave. Lo advierten los entrenadores, este señor no está capacitado, contrario a lo que él alega. Recuérdese, esa aeronave viene registrada con matrícula norteamericana. Es decir, no estamos hablando de una licencia de piloto sin querer restarle credibilidad, calidad a la licencia que emite el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Pero los aviones bajo matrícula November, que es la sigla que utiliza los aviones de registro norteamericano, se rigen bajo las reglas del FAA y son reglas federales. Son mucho más estrictos. Son mucho más estrictos. Entonces, para tú poder volar un piloto privado con una licencia dominicana, si yo tengo un avión de mi propiedad y yo quiero volar en Estados Unidos y el avión tiene matrícula norteamericana, yo tengo que obtener una licencia equivalente o habilitante que me la tiene que dar el FAA si voy a volar en Estados Unidos. Pero el avión es mío. Yo no estoy cobrando dinero para transportar pasajeros, yo no estoy haciendo un vuelo comercial, es un vuelo netamente privado. Muy diferente es la situación si yo como piloto voy a trabajar para una línea aérea como piloto comercial o voy a hacer lo que se llama la contratación for hire, es decir, por paga. Sí. En ese caso, tú tienes que tener una licencia o una habilitación específica que este señor dijo tener y después se comprobó que no tenía. Entonces, vamos al elemento concreto del incidente que se da en Estados Unidos en pleno vuelo. ¿Qué pasó allí? El avión se va a retirar a Denver, Colorado, a fábrica. Se hace un vuelo de prueba donde el fabricante y la aseguradora exigen que el capitán del avión, en este caso el señor Pelayo Ramírez, lo acompaña un segundo a bordo, que es piloto también, pero ese piloto es un piloto de la fábrica, que lo que va es a observar que el capitán tiene las destrezas y puede volar la aeronave, por un tema de seguridad. Si tú vas a transportar vidas humanas, tú vas a transitar en el espacio aéreo, que tú puedes tener un incidente, y si tú no tienes la pericia, puede haber una catástrofe o una situación penosa, donde se pueden involucrar no solamente la vida tuya ni los pasajeros, sino de otras personas y daños a terceros. Bueno, pues en pleno vuelo, contrario a lo que establece el fabricante y el protocolo, el segundo a bordo tuvo que tomar el control de la aeronave. ¿Y por qué? Porque este señor demostró que ostensiblemente no tenía ni la pericia básica, contrario a que había tomado el entrenamiento, y él mismo se reveló
incompetente en ese momento. En ese momento él confesó que no. Pero estamos hablando que hay 8 pasajeros montados en el avión. Se genera una crisis, hay que llamar a torre de control, tú tienes que reportar el incidente, eso queda registrado en la comunicación. Y el avión tienen que aterrizar en Little Rock, Arkansas, apearse, pernoctar y contratar un piloto que venga a volar la aeronave para bajarlo a Miami. Hubo que contratar un piloto adicional para completar la ruta. Exacto. Y el señor Luis Pelayo Ramírez, de ir como piloto, regresó a República Dominicana como pasajero. Ay, Dios Entonces, mío, mire, por ejemplo, fraude. Con esa situación que él queda al descubierto, esta gente son tan decentes que le dan la oportunidad, porque él lo pide, de que le permitan regularizar. Ya hay un dinero invertido como piloto, ya hay una relación comercial, hay un contrato. Resulta que no completó, a pesar de muchísimas promesas, y además de eso, en los entrenamientos, los propios técnicos, inspectores de primer nivel, a él se le pagó entrenamiento de primer nivel. Imagínense que usted tiene un instructor que dice, mira, por más que él quiera volar ese avión, él no puede. Pero no tiene la capacidad. ¿A ese punto se llegó? A ese punto se llegó. Ah, pero entonces ya, o sea, entonces, no... Cuando el contrato se termina, no como dice el colega, por un simple desahucio porque me da la ganariamente, y mucho menos porque él se negó. De Granada, no tiene nada que ver. No, el contrato se termina porque tú tienes una persona que contrataste con un contrato a 5 años, que te has encontrado, que te ha hablado cosas que no son, que sigue trabajando en el IDAC, que sus licencias en Estados Unidos, lo que él decía que decía el documento no era lo que estaba registrado. Ojo con lo que te estoy explicando. Sí. Lo que dice su identificación al dorso no es exactamente... Una falsedad de escritura, entonces. Eso lo va a determinar los tribunales y el Ministerio Público de la Investigación. Ahí, Luis Pelayo. Pero oiga, tú le estás mintiendo en todo caso, no solamente a la autoridad dominicana, tú le estás mintiendo a la autoridad federal norteamericana. Ojo. Y eso trajo una repercusión a la propia operadora del avión, que es a la señora Yakimova, que tuvo que explicar, y como decimos aquí en buen dominicano, hablar chino. ¿Por qué? Porque tú trajiste un piloto, tú eres responsable de ese piloto, y ese piloto ni tiene la pericia, y los documentos que presentan no están del todo claros. Ay, Dios mío, qué panorama. ¿Cuáles son las acciones judiciales que se han intentado? Es falso y es triste escuchar a un abogado decir acá que se han lanzado 20 demandas. No, ellos lanzaron una demanda en pago de prestaciones laborales que conoció la quinta sala del juzgado de trabajo. Que le dieron ganancia de causa. Le dan ganancia de causa, y es una sentencia que para nosotros adolece de muchísimas falencias, porque el juez, respetando el criterio, y yo soy muy respetuoso de las decisiones judiciales, cada juez entenderá y se habrá formado su religión, pero me parece que el juez no evaluó en su justa dimensión ni las pruebas, ni los hechos, ni todas las evidencias que se le presentaron. Quiero señalar, los abogados que acompañamos a la señora Yakimova somos varios. En el caso mío, la parte laboral la lleva el licenciado Eric Hernández y su oficina, y en el caso nuestro fuimos recientemente contratados para todo lo que tiene que ver con, ella había iniciado con otros abogados muy capaces, por cierto, el tema de una querella penal que le interpuso en el Ministerio Público, en la Procuraduría Fiscal de la Romana, y había una acción, ella se estaba defendiendo de una demanda en daños y perjuicios que él interpuso. Es decir, acciones han venido de allá hacia acá. La señora lo que ha hecho es ejercer su legítimo derecho a la defensa. O sea, que no es que ustedes le han interpuesto 7 demandas en distintos tribunales. Existe una demanda laboral que obtuvo él una sentencia. Ella tiene el legítimo derecho a recurrir en apelación. Eso es un derecho constitucional. Claro. ¿Qué pasa? Que como la sentencia, el señor Luis Pelayo Ramírez obtuvo ganancia de causa, cuando una parte recibe una sentencia en contra que le condena a pagar una determinada suma de dinero, en el caso de la materia laboral, es la misma ley, es el mismo Código de Trabajo que prevé a la persona que ha recibido la sentencia en contra acudir ante el presidente de la Corte de Trabajo en su condición de juez de los referimientos y pedirle la suspensión de la ejecución de la decisión hasta tanto se conozca el recurso. Porque, por ejemplo, si se da el caso que la Corte entiende que la sentencia que emitió el Tribunal de Primer Grado fue incorrectamente emitida, y en la sentencia de que condenaba, el persiguiente de la sentencia
embarga, ejecuta, se causa un perjuicio que pudiera bien evitarse. Entonces, ¿qué se hizo? Se recurrió en apelación, se demandó en referimiento ante el presidente de la Corte de Trabajo, como manda la ley, y la Corte de Trabajo ordenó la suspensión de ejecución de la sentencia. Entonces, o sea, no es que ella está actuando de forma temeraria para evitar pagar ese... Temerario es tú demandar en pago de prestaciones laborales por un lado, demandar en cobro de pesos por la vía civil por otro. Eso es litigación temeraria. Que eso sí han hecho el señor Ramírez y sus abogados. Una demanda en pesos y otra en dólares. Sí. Temerario es tú demandar en referimiento y tú pedir el impedimento de salida. Es la primera vez que yo escucho esa figura procesal que tú puedes pedir el impedimento de salida de una aeronave como si fuera una persona. Entonces le fue rechazada la acción. Ellos han intentado otras acciones. Voy más. Evidencias se tienen y están en manos del Ministerio Público de que esa señora recibe constantemente mensajes a su cuenta de Instagram y a sus mensajes de WhatsApp, donde con la presión judicial se le quiere indilgar que se le va a perjudicar en su imagen, en su reputación, si ella no accede a una transacción pero entonces económica. Ya eso es un mecanismo. Atención aquí. Ya eso es un mecanismo que, de comprobarse que es cierto, nosotros no vamos a aprobar bajo ninguna circunstancia. Entendemos y dimos el espacio aquí para que se expresara como quisieron y como vino su abogado aquí, Domingo, que es un amigo nuestro, que en otras oportunidades ha visitado este espacio, pero bajo ninguna circunstancia usted puede amedrentar o tratar de amenazar a una persona por simplemente ejercer su derecho a la legítima defensa acudiendo a los tribunales. O sea, eso no está bien y eso no va a estar nunca bien, no importa quién lo haga. No está bien eso. Y la prueba está en que mientras, por ejemplo, se está litigando en buena lid en tribunales y están las evidencias en su Instagram, personas vinculadas al señor Ramírez directo o indirectamente le mandan mensajes: mira, te puedo resolver aquello, si tú no haces aquello. Pero eso nosotros se lo hemos dejado al Ministerio Público. Eso que se sepa, porque entendemos que los casos legales deben de ventilarse en tribunales. Sí. Y excepcionalmente, como ha sido en este caso, a mí me parece, José, que tú pudieras eventualmente haber sido sorprendido en tu buena fe. Pero entiendo que como periodista, al igual que el abogado, nosotros estamos llamados a ser auxiliares de la justicia. Tenemos que buscar la verdad. Mira, te voy a hacer una anécdota. Mi tío, el doctor Artañán Pérez Méndez, que en paz descanse, me dijo siempre, y es algo que yo repito constantemente: Cristóbal, en los casos, como en la vida, hay tres verdades. La que cada parte cuenta y la que tú como abogado, que eres el primer juez de un caso, tienes que encontrar. Pero eso se te aplica al periodista. Si tú tienes que buscar y escuchar y sacar tus conclusiones. Yo estoy aquí presentando una verdad, una versión. El distinguido colega que me precedió aquí en esta silla presentó su versión. Que sea el periodista, y nosotros te vamos a entregar copias de absolutamente todo para que tú te puedas edificar, y así como un juez evalúa y emite una sentencia porque se forma su religión de un caso, tú podrás concluir quién está diciendo la verdad y quién no. Lo demás y las consecuencias en la vida no existen ni premios ni castigos, sino consecuencias. Lo demás, que se ventile en los tribunales en buena lid, que es el escenario ideal. Y no es rehuyendo a venir acá. Fíjate que estamos acá respondiendo gentilmente. Nosotros fuimos que te llamamos cuando vimos el programa, porque entendimos que era necesario pues hacer las aclaraciones del lugar. En el caso del señor Luis Pelayo Ramírez, él tiene un derecho, él entiende que él ha sido perjudicado, pero nuestra cliente también. Y los hechos están ahí. Él trabajaba en el IDAC, él nunca dejó de trabajar, él dijo tener unas habilitaciones que no tenía, él presentó una documentación que está siendo escrutada por el Ministerio Público y de la que se van a derivar consecuencias, porque los hechos están ahí, no me lo estoy inventando yo. Y por último, él puso en riesgo la vida de personas con esa negligencia, con ese acto consciente, voluntario, de presentar una situación quimérica como verdad. Él puso en riesgo la vida de personas y eventuales daños a terceros. Entonces, vamos a circunscribirnos a la verdad, que con la verdad
uno se hace libre y llega al fin del mundo. Claro. Me gustaría también, Cristóbal, que usted se refiera a dos aspectos. Sí. La forma del desahucio, si existió, y el otro aspecto también, aparte del desahucio. Sí. Me gustaría que usted me hiciera referencia a la forma en que entonces ella lo abordó a él y lo conoció. Mira, vamos primero respondiendo en el orden de tus inquietudes. Si el desahucio Los contratos de trabajo conforme a la legislación dominicana tienen las siguientes maneras de terminarse. Se termina por la decisión de una de las partes, que en el caso que lo ejerza el empleador se conoce como desahucio, pero también en el caso del empleador, del trabajador, se conoce como renuncia, pero es un desahucio porque es una decisión unilateral. Eso tiene un tratamiento diferenciado. En el caso de la terminación con responsabilidad, eso es lo que marca la diferencia. Se dio en un aspecto legal, claro, la salida de él, pero se le notificó de forma correcta. ¿Por qué te hago la observación? Porque los contratos terminan de dos maneras, de tres maneras, o por el mutuo consentimiento, donde no hay responsabilidad de ninguna de las partes, o por un tema de se entiende que una de las dos partes tiene responsabilidad, el despido. ¿Cuál es el despido? El que ejerce el empleador contra el trabajador porque entiende que el trabajador ha cometido una falta. Y en el caso de la dimisión es la terminación del contrato ejercida por el trabajador contra su empleador porque entiende que el empleador ha violado la ley en su perjuicio. En este caso, yo te voy a, para que lo entienda el público en lenguaje llano. Si yo te contrato y tú te me presentas a mí con unas condiciones, con un currículum, con unas certificaciones, y en base a eso yo te contrato, y resulta que en la ejecución del contrato, te contrato por 5 años, ojo, invierto dinero, pongo en tus manos un aparato para que tú lo pilotees, y resulta que ocurre un evento lamentable, y se demuestra como parte de la ocurrencia de ese evento, que todo lo que tú me presentaste no era como era. Entonces, hay un vicio del consentimiento en perjuicio mío. Eso es dolo, es fraude. Entonces, la terminación del contrato ocurre como consecuencia de las propias acciones, faltas y hechos, vamos a decir, cuestionables de este señor que de alguna manera, pues, sorprendió en su buena fe a la señora Yakimova. Sí, y sobre, perdón, que la pregunta y la otra pregunta, la voy a sustituir esa por la siguiente, porque eso usted me lo explicó al inicio. La otra es sobre los términos del contrato, donde se hacía referencia que debían ser por 5 años y que se hizo la salvedad y se notarizó. ¿Estaba correcto eso, que se hiciera de esa manera? Mira, que se notarizara ese contrato a 5 años alegando que debía cumplirse con $96,000 al año. Te voy a explicar. Los contratos de trabajo se pueden hacer por tiempo indefinido o para una obra o servicio determinado o por un tiempo determinado. El principio de libertad contractual permite a las partes que si el objeto es lícito, en este caso es una relación de trabajo, yo puedo pactar, tú vas a trabajar conmigo por 2 años. O tú vas a trabajar conmigo de manera indefinida, ese es el contrato por default que está en el Código de Trabajo. O te voy a contratar para construir esa casa, más nada. Y ahí termina. Cuando terminó la casa, termina el contrato. En este caso, si es un contrato de trabajo por tiempo determinado, es importante que tú traes eso a colación, porque una de las falencias que tiene la sentencia, y es parte de lo díscolo de la demanda que interpusiera el señor Ramírez, ellos alegan desahucio, alegando un contrato de trabajo por tiempo indefinido, pero resulta que el contrato de trabajo tenía un término. Entonces pidieron salario caído y el juez hace una abstracción sumamente extraña que entiendo que la corte corregirá ese yerro porque le da de todo un poco al trabajador y lo complace de alguna manera. No quiero decir con esto que haya habido, simplemente entiendo que si el juez hubiese tomado con mayor detenimiento todas las pruebas que se aportaron, otra cosa hubiese sido, sus razones habrá tenido. Vamos a ver qué dice la corte ahora. Estamos hablando de $400,000. 400 y pico mil dólares que no es que se le debían. Le están condenando a ella a pagar salarios caídos del contrato a partir de septiembre 2022, 5 años hacia adelante, por una persona que tenía 6 meses trabajando,
que de esos 6 meses, 3 fueron entrenando, pero además de eso, que tenía otro trabajo y que además de eso, las razones por las cuales fue contratado resultaron no ser ciertas. Sus capacidades no eran las que él dijo tener. Entonces hay un vicio del consentimiento. Entonces yo fui llevado a contratar en condiciones sumamente deficientes. A mí, yo no quiero utilizar la palabra fraudulenta porque es un término muy fuerte, pero los hechos están ahí y los tribunales lo van a decidir. Y al distinguido colega que me antecedió en esta silla, yo le invito a que tengamos esa discusión con altura en un tribunal. Sí. Yo estoy plenamente de acuerdo con que sea así. Están abiertos ustedes a alguna especie de acuerdo, y también me gustaría que tú expusieras algo que me dijiste vía telefónica sobre las experiencias que había tenido la señora con otros abogados que la habían engañado aquí en el país. Mira, como cualquier otro extranjero, eso es triste decirlo, pero pues en el caso de ella, creo que tiene alrededor de 10, 12 años viviendo acá. Le encanta la República Dominicana y tiene un temperamento. Ella se preocupa mucho porque las cosas mejoren. Realmente, su experiencia con diversos profesionales, no quiero circunscribirlo a los abogados para que no se sientan mal mis colegas, pero ha tenido malas experiencias. Y eso es algo en lo que nosotros como dominicanos tenemos que cuidar. Es decir, lo que tú haces como profesional en una relación de trabajo con cualquier cliente. Pero en el caso de un extranjero que no conoce las reglas de juego, que no conoce las leyes, que no conoce el sistema, cómo funciona la República Dominicana, oye, es lo bueno o lo malo que uno haga como profesional dice mucho no solamente de uno, sino también del gremio, del conjunto de profesionales que uno representa, en este caso los abogados. Ella, sus experiencias, digamos que si le ponemos en una balanza, ha tenido más malas experiencias que buenas. Esa es la realidad. Los abogados que me han antecedido, en este caso, puedo decir que ha manejado el caso excelentemente bien. Simplemente por un tema estratégico, ella decidió cambiar en el caso del tema penal y apoderarnos a nosotros. Pero, por ejemplo, el caso laboral lo maneja una oficina de primer nivel y ha llevado a la defensa en una litigación activa en las mejores condiciones, pues son técnicos en materia laboral. Sí. Entonces, usted explicaba, Cristóbal, que ella está vinculada al modelaje y que su esposo es alguien influyente en el mundo de la tecnología. No, porque la gente dice... mira, aquí se habló mucho de que si son influyentes, que la casa es grande, que casa de campo. Eso yo creo que también se dice mucho para mandándole un mensaje a ella. Porque si yo escucho al abogado y veo los mensajes que ella recibe en su Instagram y yo te lo enseño, tú te vas a dar cuenta. Es decir, con eso a ella no se le va a amedrentar. La casa es grande o pequeña, no. Que si es una persona influyente, que si en sus redes hay fotos con el rey de tal sitio. Es amiga de Chewbacca, etcétera. Es una persona pública. Es una persona pública. Punto. Hay quienes manejan sus redes de una manera y de otra. Yo tengo redes sociales y si tú encuentras 3 fotos es porque esa es mi manera. Yo soy bajo perfil. Pero en el caso de ella es modelo, ella es diseñadora. ¿Necesita de las redes? No, usa las redes de una manera responsable y de una manera eficiente, y ella tiene amigos en otras partes del mundo, en otras latitudes, no es dominicana. Sí. El esposo tiene un negocio de tecnología muy interesante, tiene que ver con logística y tecnología, una persona muy correcta. Y como te digo, tú los ves y son 2 personas que pasan desapercibidos porque les gusta el bajo perfil a pesar de que tenga ella redes sociales. Ahora, eso no debe dar cabida a que una persona quiera amedrentar a otra. No es correcto. Si usted tiene un caso, un reclamo, sigue en tribunales. Pero sobre todas las cosas, abre la verdad. Sí, es muy importante eso. Yo entiendo que sí, y también el señor Pelayo dijo que quería venir aquí al espacio. Ahora él tiene muchas preguntas a partir de la exposición que tú hiciste, que tiene que aclarar y que tiene que decirle a esta sociedad. Porque yo no soy, como tú dijiste, un tribunal, somos un medio de comunicación, recibimos muchas denuncias que hacemos de público conocimiento, porque los abogados se auxilian en muchas oportunidades de la prensa, y la prensa pues también consulta a los abogados, y hay una como relación, aunque no es lo mismo, pero tienen cierta vinculación. Bueno, yo creo que la vinculación que debe existir entre los abogados y la prensa
el elemento común debe ser la búsqueda de la verdad. Sí, sí, sí. Y eso es lo que nosotros también hemos querido. Fíjate que inmediatamente Sí. te comunicaste conmigo a través de Remberto Pichardo, que es un gran amigo y Igual. también una persona que viene con frecuencia a esta plataforma. Inmediatamente dijimos que sí, que estaban todas las puertas abiertas, no pusimos ninguna traba e incluso habríamos querido que ella estuviera presente, pero por los motivos que ella decidió, No, nosotros es lo muy sencillo. respetamos. Nosotros como abogados le dijimos, mira, Sí. ella no tiene ningún problema en venir, pero nosotros entendimos que no era necesario, no por miedo, simplemente, mira, vamos a responder los argumentos de un abogado por otro abogado, punto. Y, Perfecto. y mantener el asunto en el nivel que tiene que estar. ¿Cuál? Sí. El nivel judicial. Todo lo que yo he dicho aquí está sustentado en documentos. Documentos que se te van a entregar para que tú los tengas. Pero están en los tribunales. Es decir, está en blanco y negro. Está certificado por el IDAC, está certificado por el FIA. Mira, hay unas cartas de amonestación que a él se le entregaron, que él las recibió, donde él reconoce que él no tenía los documentos al día. Imagínate. Entonces, ¿cómo tú vienes aquí a decir que si en Granada, que si que fue que le han acabado la vida, que le han metido 20 litigios, que el pobre hombre, que otra cosa, que ahora me lo recuerdo. Él dice en la entrevista que el hombre estaba enfermo. Sí. Pero resulta que él certificó que él estaba sano. Entonces tú no puedes estar enfermo y certificar que tú puedes volar. Sí. Fíjate cómo hay que tener cuidado cuando uno habla las cosas y cuando dice cosas que no necesariamente son verdad. Sí, por decirlo de una manera elegante. Sí, yo entiendo. Bueno, yo entiendo que es así. No sé si tienen una última ponderación. No, mi exhortación en cuanto tú planteaste que si hay posibilidad de acuerdo, nosotros entendemos que el único acuerdo que puede existir con ese señor es que ese señor entienda lo que él hizo, los daños que él causó y que se retire y se vaya tranquilo para su casa, porque realmente pretender derivar beneficios de los hechos que están ahí, yo no voy a ser el juez, yo quiero que sean los jueces que decidan. Sí. Vamos a esperar, pero no hay condiciones para uno decir, porque tampoco vamos a ceder a la presión, por decirlo de una manera elegante. Vamos a litigar con altura y a la invitación y la exhortación que le hacemos al colega. Ojo, y reitero, los pleitos son de los clientes, no de los abogados. Yo no personalizo los casos. Los casos y lo has hecho con mucha decencia, te has referido con mucha altura, has planteado tu punto de vista y la defensa hacia la señora sin atropellar, sin decir improperios, sin poner en tela de juicio la reputación de nadie, simplemente planteando las cosas como son. Y eso es lo que debe ser el buen ejercicio de un abogado y de cualquier profesional. Y de cualquier profesional. O sea, no caer ya no traspasar una línea muy fina entre lo que es un buen ejercicio y un ejercicio, pues entonces quizás un poquito más agresivo, por no decir otra palabra. Yo siempre me voy a decantar por llevo mi vida y ejerzo la profesión de una manera elegante. Sí. Apegado a ética y respetando el derecho que tiene el otro de disentir. Ahora, que se entienda que el respeto al derecho ajeno es la paz. Donde empiezan mis derechos, terminan los tuyos y viceversa. Sí mismo es. Bueno, amigos, compartan este contenido, así como lo hicieron con la primera entrega, donde se le dio la oportunidad a Domingo Ramírez que expusiera la situación de Luis Pelayo. Pues ahora entonces usted tiene también el chance de compartir esta, porque también hubo muchos comentarios en esa primera entrega donde decían: queremos escuchar la otra campana. Aquí tienen la otra campana expresándose libremente, y como siempre hacemos, estos contenidos no llevan ninguna edición más que el acompañamiento a veces de alguna imagen o de algún documento y demás, donde no se ha cortado absolutamente nada, para que todo quede intacto y para que ustedes puedan a partir de este momento también sacar sus propias conclusiones. Así que gracias, Cristóbal. Gracias, José, por tu invitación, y a tu orden siempre. Cualquier aclaración que se necesite, pues estamos a tu disposición. Claro, usted está llevando un caso que en lo adelante me gustaría que lo tratemos. ¿Cuál de todos? Como es una invitación mía, es el caso de la Barrick Gold. Ah, sí, Gacener y Barrick Gold, claro. De un pozo que tienen por allí y demás. Una terminal nosotros representamos un contratista que Barrick Gold contrató, valga la redundancia, para instalar la terminal de almacenamiento y regasificación de gas natural más grande que existe. 300,000 galones de gas. Wow. Se generó un conflicto comercial que está en arbitraje, pero nosotros denunciamos unas irregularidades que se cometieron y que lamentablemente el Ministerio de Energía y Minas se ha hecho de oídos sordos, y lo digo responsablemente,
Es muy triste eso. Pero el riesgo que existe ahí, y es sencillo, se construyó la terminal primero y luego le colocaron 2 piscinas de cianuro. Ya usted sabe. Entonces, la crítica vino del contratista que hizo todos los estudios. Eso no se puede construir ahí. No se puede poner tan Se cerca. genera un evento de un incendio, se puede vaporizar el cianuro, se va a dañar el subsuelo y se va a generar un efecto invernadero. Entonces, el hecho de haberlo denunciado fue suficiente para que al contratista lo sacaran, le quitaran la obra, lo vejaran, lo quebraran, porque hay que decirlo así. Y lamentablemente hemos denunciado eso al ministro Antonio Almonte y tráeme el contratista. Letra muerta. Trae al contratista y ven tú con él para que pongamos la situación. Lamentablemente el Ministerio de Energía y Minas le tienen, no sé, parece que le tiene miedo a la barrigol. No, pero trae al contratista y ven tú con él para que pongamos ese caso, porque yo no tengo miedo a la barrigol. No, yo tampoco. Así que tranquilo con eso. Así que gracias de corazón por venir y reitero la invitación para que compartan este contenido y nos vemos muy pronto. Bye, bye.